¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 y 1 minuto 18, ¿verdad? La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. A ver cómo está el ánimo de la gente después de la derrota de Paraguay ante Venezuela. Bueno, nos metemos, gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra. Vamos a hablar con un ex senador que expone el caso de una fiscal que fue sancionada por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Hay unos telones políticos y mediáticos detrás de esa historia, vamos a hablar en el último bloque. Y también esta semana nos hicimos eco del caso de un alemán que fue hace un par de semanas detenido en nuestro país. Está investigado por un caso de estafa de 21 millones de euros que se instaló en Paraguay y, según la investigación del Ministerio Público, realizó lavado de dinero a través de un negocio inmobiliario y utilizó el Banco Atlas de la familia Sucolillo para ese efecto. Tenemos detalles de este informe y lo que dice el acta de la imputación de este ciudadano, que es requerido por su país. Fue detenido acá el pasado 24 de agosto. Y nos metemos al tema principal de la noche, el tema Petropar. No vamos a hablar del tema combustible, a lo mejor al final le preguntamos a Eddie Jara, presidente de Petropar, sobre ese tema en particular, pero nos metemos en un tema que ya hace, ¿cuánto tiempo, Cintia? Hace 2 años habíamos ya denunciado acá en La Caja Negra el caso de la ampliación de la planta alcoholera de Troche, un fatazo de la administración de Mario Abdo Benítez. De la mano esto arrancó con Patricia Zamudio, siguió en otras administraciones. Y está el informe lapidario de la Contraloría General de la República. Nosotros accedimos a ese informe y lo que vamos a presentar esta noche en detalle lo que dice ese informe de la Contraloría General de la República. Nos preguntamos, ¿el tren de Molienda va a funcionar? Hay cuestiones que no se previeron, no sé cómo estamos en materia de insumos para abastecer a esa planta. La cuestión ambiental es un tema muy delicado que vamos a hablar con la directora de Fiscalización del Ambiente del Ministerio del Ambiente. Y lo otro, vamos con el informe, vamos a presentar el informe de lo que dice la Contraloría General de la República, la Contraloría, el Petropar ya desembolsó 42.000 millones de guaraníes por una obra inconclusa. Arrancamos con este informe, ponemos en contexto y a la vuelta hablamos con Eddie Jara, presidente de Petropar, y la directora del MADES. Otro feroz clavo de Marito. Petropar desembolsó casi 42.000 millones de guaraníes por obra inconclusa. De los 28 millones de dólares que costará el nuevo tren de Molienda de Petropar, el gobierno anterior ya desembolsó como anticipo 6 millones de dólares que desaparecieron al no ejecutarse los trabajos previstos en el contrato y aún se adeuda una elevada suma de dinero por esta cuestionada obra que sufre importantes retrasos. La Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República expuso las irregularidades en los pagos de las obras del nuevo tren de Molienda de caña de azúcar, que se encuentra en proceso de construcción en la planta alcoholera de Mauricio José Troche. De acuerdo con el lapidario informe, Petropar realizó pagos por un total de 41.815 millones 394.208 guaraníes durante el ejercicio fiscal 2022 por la obra instalación de nueva línea de molienda de caña de azúcar en planta Mauricio José Troche, de los cuales algunos ítems por un total de 30.949 millones 416.848 guaraníes se encontraron inconclusos y otros sin evidenciarse procesos ni instalación. Esta obra fue adjudicada en diciembre del 2021 durante la administración de Denis Lichi a la empresa Estructura Ingeniería EISA del empresario Alberto Palumbo por un valor de 195.299 millones de guaraníes, unos 28.7 millones de dólares. La adjudicación fue muy cuestionada porque su costo fue de 6 veces más caro que infraestructuras del mismo tipo erigidas en el mercado brasileño, donde se conseguía solo 10 millones de dólares. De acuerdo con la Contraloría, durante el 2022 la firma adjudicada recibió 2 pagos que totalizaron 41.875 millones. El primer desembolso se registró en
febrero y fue de 39.000 millones, y el segundo se concretó en junio y fue de 2.755 millones de guaraníes. Un equipo auditor fue a verificar in situ la situación de la planta industrial en el departamento de Guairá y allí constató que no se cumplieron con varios de los ítems previstos en el contrato pese a los millones que fueron pagados. A lo anterior se suma que Petropar realizó pagos de anticipos por 39.059 millones y estos fondos fueron redirigidos en algunos puntos por la firma Estructura Ingeniería S.A. para cubrir gastos de provisión de equipos. Según la Contraloría, el anticipo pagado debía destinarse a costos de inversión, calculado con base a la programación y el plazo de ejecución de la obra. Sin embargo, el monto señalado fue redirigido en algunos puntos por la firma para cubrir gastos de provisión de equipos. Esta medida violó el pliego de la licitación, ya que el anticipo recibido solo debía destinarse a fines relacionados con el objeto del contrato. La firma EISA no pudo cumplir con los compromisos pese al anticipo de los 6 millones de dólares y, según resalta la Contraloría, en enero del 2023 subcontrató a la empresa 8A S.A. del empresario Luis Alberto Petengil para que ésta se encargue de ejecutar la construcción del nuevo tren de molienda de Petropar. Fue así que se dispuso en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una especie de cesión de derechos para sacar a EISA del camino y dejar en manos de la empresa del amigo del expresidente Mario Abdo Benítez. Ante el lapidario informe del órgano contralor, el nuevo titular de Petropar, Edi Jara, dispuso la realización de un profundo análisis del contrato firmado entre su antecesor y la empresa Estructura Ingeniería S.A. EISA para dimensionar las resoluciones adoptadas en la administración anterior, sus fundamentos administrativos y el grado de sujeción al contrato de las determinaciones adoptadas en ese contexto. El actual presidente de la petrolera indicó que la institución abrirá las puertas para brindar todas las documentaciones al alcance, sin obstrucción alguna a las investigaciones externas a la institución que pudieran darse por parte de los organismos legales en torno al nuevo tren de molienda. Edi Jara, presidente de Petropar, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo también a la directora y mis respetos para la teleaudiencia. Bueno, está también con nosotros Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental del MADE. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, presidente, la audiencia. ¿Cómo estás? Pero, ¿qué vas a hacer? Nosotros mencionábamos, hace 2 años ya accedimos a esto y habíamos mostrado en un informe anterior una comparación de cuánto costaba el tren de molienda y tuvimos el presupuesto de una empresa brasileña, nos presupuestó 4 millones de dólares. El montaje de todo eso salía un poco más de 10 mil, ni eso, casi 10 millones de dólares. Hoy nos encontramos con esta realidad que ya heredaste de la administración anterior, pero que amerita una revisión minuciosa, profunda, a partir de esto que nosotros tenemos acá a mano, lo que dice el informe de la Contraloría General de la República. Sí, como decís, nosotros teníamos informaciones, sobre todo las investigaciones periodísticas, y cuando nos preguntaban, no sé si, creo que en algún momento, incluso en otro de tus programas, me preguntaban sobre esto, yo decía, bueno, esperen que lleguemos a la silla y vamos a analizar, ¿verdad? De hecho, lo hemos venido haciendo. Yo recibí, digamos, algunas carpetas relacionadas con este proyecto para entender un poco cómo se interpretó o cómo se fue construyendo la lógica detrás de un proyecto. Porque un proyecto, finalmente, de alguna manera, lo que busca es resolver una problemática, ¿sí? Y también tiene que tener un retorno, pues si no tiene un retorno, pues el proyecto no es viable. Y eso también, de alguna manera, queríamos linkear a la lógica que nosotros teníamos 5 años atrás. O sea, hay que entender que esto no es algo que nosotros en algún momento ya no nos planteamos cuando estuvimos en Petropar 5 años atrás. 5 años atrás teníamos otros conceptos y efectivamente, digamos, entre los antecedentes de aquella época, yo mandé un equipo a Brasil y se fueron a visitar a la empresa de Dini, que es una empresa, digamos, muy reconocida, ¿sí? Que justamente hace este tipo de equipamientos para tren de molienda y demás, y también plantas enteras. Y los valores que nos cotizaron en reales, al cambio de ese momento, daban aproximadamente
10 millones y medio de dólares. Lo mismo que nosotros habíamos pedido también. Entonces, nosotros en su momento decíamos, bueno, está bien, teníamos que definitivamente que ampliar la capacidad de molienda porque digamos que no era suficiente, entendíamos nosotros, para el desarrollo que nosotros queríamos que también tenga la zona, ¿sí? Este es un tema que se trabajó y se trabaja mucho con la Asociación de Cañeros. Nosotros tenemos un censo de cerca de 2.000 cañeros, en unas 10.000 que tienen aproximadamente unas 10.000 hectáreas censadas, que son el área de influencia, ¿sí? O sea, hay un trabajo social de parte económico, digamos, de todo este proceso. Entonces, nosotros aparte de ampliar eso, también analizábamos la posibilidad de tener una planta que produzca alcohol a partir de cereal, a partir de maíz. Esa era la lógica que nosotros dejamos, y dejamos, digamos, las conclusiones de esos viajes a Brasil y demás en la carpeta también, que bueno, seguramente el gobierno que entró después las tomó. Entonces, yo quería entender cómo fue que después eso se transformó en lo que hoy estamos encontrando. Entonces, y para hacer un poquito más corto, seguramente vos tenés otras preguntas, Jorge, definitivamente que nos estamos encontrando con, y está el informe de la Contraloría, nosotros nos vemos obligados efectivamente a entender si estamos ante un proyecto sobrevalorado, ¿sí? Si estamos realmente ante un proyecto donde se utilizó adecuadamente ese anticipo que estamos escuchando que se pagó, que es cierto que se pagó. La semana entrante estamos enviando un equipo de gente a los lugares, obviamente con permiso de los proveedores, avisándole a los proveedores que queremos ir in situ el nivel de avance digamos, de las partes de este equipamiento, porque hoy lo que tenemos es una obra civil. Wow. ¿Sí? Por mucho tiempo hubo un terraplén, no sé si vos te acordás, por mucho tiempo hubo un terraplén, hoy hay una obra civil bastante buena, pero una obra civil. O sea, ahí no hay 6 millones de dólares. En teoría, las 6 millones de dólares están en equipamientos que todavía no llegaron. Entonces, nosotros vamos a ir a mirar eso. En este momento, lo que a mí me toca es entender bien esto. A todas luces, todos los focos están y todas las alarmas están sonando de que incluso gente del sector privado que está en el rubro, también, así como vos te dijeron a mí también, que esto que nosotros estamos adquiriendo está realmente, o debería estar a la mitad, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es el paso siguiente, porque recordemos que acá el que se adjudicó hoy, no sé si se puede sentar en la mesa con nosotros a negociar, porque por la situación financiera que está teniendo, yo entiendo, ¿verdad? Hay que ver también la DNSP actual, qué opina sobre este proceso de todo lo que ocurrió. Y esto se relaciona, y este comentario que estoy haciendo es solamente sobre el costo. Claro. Después hay otros temas, ¿verdad? Después hay otras aristas que hay que separar, me parece, los tantos. Por un lado, hay una cuestión, un componente social acá. Para el componente social mencionaste lo de la Asociación de Cañeros, 2.000 cañeros. Sí. Y siempre nos preguntábamos nosotros, cada año aparece una movilización de los cañeros no ubican su caña, de azúcar. Decimos, ¿por qué? Bueno, entonces se desarrolla, se arma un proyecto pensando en dar respuesta al problema social de la zona, y en el departamento de Guairá, específicamente en la planta de Troche. Y ahí podemos entender que se diseña un proyecto. Lo que no se entiende es cómo se dispara el precio de la ampliación de la planta de Troche. ¿Dónde se dispara? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién se encargó de la elaboración del proyecto? Que entre paréntesis, esto es un llamado que hizo PNUD, vía PNUD. Al comienzo hubo financiamientos sobre todo de las consultorías de PNUD. ¿Sí? Y te cuento algo, o sea, dentro de los estudios de prefactibilidad financiera de este proyecto, encontramos que este proyecto se repagaba haciendo también de maíz, o sea, que finalmente no se terminó haciendo. Entonces, este es un tema que no es menor, ¿verdad? Porque acá pues hay que entender, la zafra, para que la gente al menos que nos está viendo no entienda, la zafra de caña va desde comienzo de mayo hasta, desde finales de mayo hasta comienzo de diciembre. Desde diciembre hasta mayo, es lo que le llamamos la entresafra, no hay producción de alcohol de caña. Entonces ahí el mercado que consume mucho alcohol necesita producir el alcohol de cereal, que es el maíz.
Hay digamos, orígenes también, pero pues, nosotros hacemos en Paraguay de maíz. De hecho, el 70% del alcohol consumido, alcohol que se mezcla con las naftas, consumido en Paraguay a nivel anual, el 70% es de maíz y solo el 30% es de caña. Entonces, este es un tema, no es un tema menor. Sí, efectivamente, el PNUD manejó este proyecto con un monto interesante, ¿sí? Y acá viene otro tema relacionado, que también es algo que vos comentaste con el tema social. La Asociación de Cañeros, que representa a todos estos cañeros censados, yo creo que están de parabienes porque nosotros vamos a consumir toda la caña que ellos traigan, ¿sí? Vamos a insistir en que los rendimientos por hectárea sean mejores y que traigan toda la caña posible. Ahora, te da un dato. En 14 años, la mayor cantidad de caña que recibió la planta es 473.000 toneladas en una zafra, allá por el 2013. 473.000. Sí. Esta nueva molienda, asumiendo que el molino viejo va a parar, vamos a suponer que va a parar, y este nuevo tren de molienda muele o va a moler 5.000 toneladas día. O sea, en 3 meses ya vamos a consumir toda la caña que puedan traernos nuestros cañeros censados. Ahí tengo que hacer un paréntesis. Sí. ¿Cómo es que hicieron la proyección de este proyecto con este dato puntual? Yo entiendo, por eso hablábamos del factor social, pero ¿cómo es que no se tuvo en cuenta esta proyección de lo que de la capacidad de producción allí de los cañeros? Eso por un lado. Y por otro lado, este equipo o este proyecto contempla solamente alcohol de caña, no por ejemplo de cereal, sí, no de maíz. Bueno, principalmente lo que se buscó obviamente siempre es ponderar digamos, grupo importante de cañeros censados, ¿sí? Pero con respecto a la pregunta cómo, ¿verdad? Vamos a hacer un paralelismo con otras alcoholeras del sector privado. Otras alcoholeras del sector privado trabajan con los productores o hacen su propia producción en algunos casos, ¿verdad? Nosotros no tenemos producción, trabajamos con los cañeros. ¿Qué significa trabajar? Significa darle asistencia, ir trabajando para que el rendimiento sea bueno y que las hectáreas aumenten. En este momento, lamentablemente en nuestra zona, uno de los peores rendimientos a nivel país. Nosotros estamos entre 45 y 60 toneladas por hectárea el rendimiento, cuando digamos, en zonas un poquito más alejadas, tipo Caguazú, Cazapá, etcétera, ya están llegando a 90, 120 toneladas por hectárea. Entonces, vos decís, bueno, ¿y te pueden traer? No, esos ya tienen destinados a otras alcoholeras, ¿verdad? Nuestra área de influencia es Guairá, es la zona de Troche, ¿verdad? Troche, Natalicio, etcétera, donde esa caña, y ojalá que nosotros podamos tener en breve un mejor rendimiento y un aumento de las hectáreas, pero lo cierto y concreto es que si uno ve al costado, el sector privado tardó 4 o 5 años para que eso ocurra. O sea, nosotros no sé, ojalá, y esto también para que los amigos cañeros que seguramente no van a ver o van a ver la grabación, ojalá que ellos mañana o pasado me puedan decir, tranquilo presidente, nosotros te vamos a entregar 600.000 toneladas al año que viene. Pero eso no puede decir, claro, eso no puede, que tener exacto, pero elementos para afirmar tal definitivamente, cosa, pero eso está en el proyecto. El proyecto establece que nosotros vamos a recibir 900.000 toneladas en 4 años. ¿Cómo del papel eso se va a la realidad? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si nosotros empezamos la molienda para la próxima zafra, lo cierto y concreto es que en 3 meses se acaba nuestra zafra y tenemos que apagar la máquina. 3 cosas saltan acá. Uno, esto que mencionaste, materia prima. ¿Qué garantía va a tener en el caso de que nos pongamos todos de acuerdo, se ajustan los números, después vamos a hablar acá con la directora, se solucione el problema ambiental, etcétera? ¿Qué garantías tenemos de que ellos te entreguen esa cantidad que se necesita para el funcionamiento pleno de la planta? 1, no tenés esa garantía. Hasta ahora no tenés. 2, el tema sobre costos. El tema sobre costos, que lo dice acá el informe de la Contraloría General de la República. ¿Cómo vas a determinar, cómo te vas a sentar a definir
o reclamar eso que ya se pagó, esos 6 millones de dólares o otros 2 millones de dólares y tenés pendiente todavía 20 millones de dólares que se tiene que desembolsar. Y ahí hay otra cuestión. Yo no sé qué figura utilizó la DNCP para hacer el tema de la cesión. A mí me dijeron que eso se puede hacer. Ahora, yo no sé. Lastimosamente, este muchacho que está ahora en contrataciones públicas no habla. No sé cómo se llama, Encina. Agustín, parece. Agustín Encina. Nunca le buscamos por varios temas. No habla. No sé por qué. Parece, no sé, no tiene que decir o se está empapando de todos los frentes que tiene, yo supongo. Pero el tema sobre costos, ¿cómo va a ser? Y lo otro, el tema de la planta de tratamiento de efluentes, porque sabemos que esta producción genera un componente tóxico, ¿verdad? Le explicamos esa última parte. Sí. Porque eso es clave también, por eso le convocamos acá a la directora del MADES para que nos diga si eso está contemplado en el proyecto. Sí. Bueno, lo primero, hablaste del tema de cómo vamos a garantizarnos que la materia prima llegue, que los insumos lleguen. Esto es algo que vamos a trabajar con la Asociación de Cañeros a partir ya mismo, ¿sí? Vamos a plantear algún tipo de compromiso por parte de ellos, ¿sí? Porque finalmente ellos también se benefician con esto. Ellos no están muy contentos con la posibilidad de tener esta nueva molienda, pero trabajar 3 meses creo que a nadie le va a servir. O sea, nosotros vamos a tener que sentarnos con ellos, ver un compromiso de que, por ejemplo, la caña no sea entregada, ¿no?, en otro ingenio alcoholero, y que ellos también trabajen con nosotros en mejorar el rendimiento por hectárea y en aumentar las hectáreas, ¿por qué no? Entonces, esto es un compromiso que vamos a trabajarlo, ¿sí?, a partir de ahora, porque estamos con una máquina que tiene una capacidad ociosa. Esa es la verdad, ¿sí? A estos niveles de recepción de caña, perdón, de recepción de toneladas de caña, en 3 meses se termina y tenemos que apagar la máquina, ¿verdad?, cuando los otros ingenios van a trabajar 3 meses más. Lo segundo, la sobrevaloración de esto es algo que, o sea, yo no puedo soslayar, no puedo dejar en el olvido, digamos, esta investigación de la Contraloría. Vamos a tener que sentarnos a ver realmente y hacer comparaciones de mercado. Y bueno, y nos tendremos que sentar probablemente con los involucrados en esto para ver qué salida darle. Yo no estoy tan preocupado si es que los 6 millones hoy están de alguna manera en equipos ya elaborados, ya fabricados en Brasil. Digamos que eso puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Ahora, me preocupa también más el tema del saldo que resta y si es un saldo realmente que está justificado en ese nuevo tren de molienda, que es lo que la Contraloría tiene como espíritu en su informe. Entonces es un tema que vamos a tener que discutir hasta el final. A partir de ahora, todo lo que Petropar tiene que pagar, esos 20, supongamos los 20 millones de dólares, tenés que justificar. Así mismo. O sea, no, porque el pago te va a hacerlo yo. Entonces, ¿por qué tenés que hacerlo? Entonces, lo cierto en concreto que hay contratos y demás, pero digamos, tenemos que dejarle tranquila también a la ciudadanía y por supuesto, digamos, al patrimonio del Estado, ¿verdad? Y el tercer punto, el tema ambiental. Y el tercer punto es algo que definitivamente, eso lo hablé con el actual proveedor, ¿verdad? Está también consciente de esto. O sea, nosotros nos contratamos para esto, ¿verdad? Está bien, o sea, no tiene la culpa. Ahora, nadie hoy, digamos, tiene la respuesta famoso, otra persona habrá definido esto. Ese nuevo tren de molienda va a duplicar la generación de vinaza. ¿Qué es la vinaza para que la gente entienda? La vinaza es un producto residual del proceso de fabricación del alcohol, a partir de caña de azúcar. La vinaza no se genera si fabricas alcohol de maíz, sí con la caña de azúcar. Entonces la vinaza, así hago cortito, cuando la caña entra al proceso de molienda, se muele, eso va saliendo un mosto, el famoso mosto, y el mosto va después al proceso de destilación, donde se separa el alcohol en vapor del líquido, y ese líquido es llamado vinaza, que es un producto residual que no tiene oxígeno, por eso se tiene que redestinar a algún lugar, ¿sí? Y digamos desde hace décadas que Troche lo que hace con esa vinaza es redestina, digamos, a unas piletas y un tratamiento, lo que llamamos tratamiento de vinaza,
y finalmente eso se convierte en un efluente que va de pileta en pileta y se le va dando un poco de oxígeno y se le va dando, después si seguramente la directora va a explicar un poco mejor, va a darle unos niveles químicos aceptables para después que eso termine volcándose al río. Bueno. Tiramos al río. Así mismo, 100.000 litros hora, con todo el peligro que eso representa. Bueno, entonces, esta nueva molienda, este nuevo tren de molienda, va a duplicar eso. Entonces, cuando yo me fui, la primera vez a Troche, que dije que asumí, le digo, bueno, ¿dónde está? Le pregunto porque estaban representantes de las dos empresas, el cedente y el que recibió. ¿Qué pasó con el proyecto de tratamiento de INASA? Ah, no, ese no está en el alcance del proyecto. ¿Cómo O sea, va a ser es un 30 proyecto millones, es 30 millones, a eso tiene que sumarle probablemente 3 millones más. ¿Verdad? ¿Cuánto? 3 más. ¿De dólares? De dólares, claro. ¿Verdad? En ampliar O las sea, piletas... hoy es 20, ¿cuánto? ¿29? 29. ¿Más 3? Más 3, 3 y medio. 32,5. Esa es la estimación que están dando mis técnicos. ¿No? Sí. Entonces, y para terminar nomás esto y darle un poquito también la palabra a ustedes, esta situación, o sea, nos deja, o sea, hoy, si me dicen, ya podemos prender, presidente, el tren de Molienda, no podemos prender porque eso genera un aumento importantísimo, se duplica la cantidad de INASA y nosotros no tenemos capacidad para hacer tratamiento de eso. O sea, es un tema ambiental gravísimo que no está solucionado. O sea, está en el papel de que hay que hacer, pero no se hizo. Y no estuvo en el alcance y nosotros tenemos que además entender que a nivel mundial ya no se tira efluentes al río, o sea, sino que eso se redirecciona para otros fines. Pero esto es increíble. Hiciste un proyecto que a todas luces, según Contraloría, es un proyecto sobrefacturado. Además, un proyecto sobrefacturado no contemplaban la cuestión del residuo, esto que desprende la fábrica. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental del MADES. ¿Cómo eso se sigue tirando al río? Eso me parece una práctica que ya solamente nosotros me parece seguimos haciendo eso. Bueno, en realidad es una práctica que está regulada por el Ministerio del Ambiente. No es que cualquier industria puede arrojar directamente los efluentes. Para eso están las plantas de tratamiento que deben obtener un nivel óptimo dentro de lo que establece una resolución del Ministerio del Ambiente para posteriormente que un río o un arroyo o un cauce hídrico sea el destino final de ese efluente tratado correctamente, dentro de niveles establecidos. Ahora, nosotros hicimos una fiscalización la semana pasada en la planta justamente de Troche para verificar cómo se encuentra operativo hoy día. Si bien hoy día está operativo para una cantidad aproximada de 2.500 toneladas a día, si me ayuda, sí, presidente. Sí, bueno. La planta de tratamiento abastece esa cantidad. Ahora, hay un nuevo proyecto de una nueva molienda que bien también el Petropar inició los trámites para un ajuste a la declaración de impacto ambiental que ellos ya tienen en el Ministerio del Ambiente para el anterior proceso, o el que hoy día está activo, digamos. Ese ajuste, esa solicitud de ajuste se encuentra en evaluación y es ahí donde se van a determinar si las medidas que deben de tomar para que este proyecto sea ambientalmente sostenible y también para poder garantizar de que los efluentes que se generan tengan un tratamiento adecuado. La empresa ya presentó un proyecto, pero el Ministerio del Ambiente hizo una devolución al consultor ambiental para que presente datos más precisos, ¿verdad? Pero no hay un proyecto, digamos, en campo, en la fiscalización nosotros no vimos una adecuación ya de la planta ni una proyección de adecuación, en el momento no había. ¿Cómo es que la empresa ya presenta al MADES y todavía no sabemos si Petropar le va a pagar los 3,5 millones de dólares que necesitan para ampliar? En ese caso hay que verificar si está contemplado ya. El ajuste es para la molienda. Ahora, hay que verificar, porque el MADES ahora mismo, en estos días, se le devolvió el proyecto justamente para que ajuste esas cuestiones técnicas y de tratamiento justamente. Además de eso, sumar que hoy la planta es una planta que opera con una caldera.
para la energía de la caldera se utiliza el mismo bagazo, que es un residuo de esta industria, que tengo entendido que el nuevo molino está proyectado a que sea eléctrico. Entonces ahí tenemos, aparte de los efluentes que se van a generar, que se van a triplicar, porque están los 2.500 más los 5.000, y tenemos que tener en cuenta que para 1 litro de alcohol tenemos como 13 litros aproximadamente de efluentes generados. O sea, es muchísimo ¿Este facto de quién lo Sí. y no sé si vos podés decir eso. Este es un negocio. ¿Quién hizo el negocio acá? Marito, obviamente, ¿verdad? ¿Con quién? Arrancó con Patricia Zamudio, después siguió con los otros administradores. Esto no tiene sentido. Yo entiendo la posición en la que vos estás, en el sentido de que podés patear esto, dejar sin efecto. No podés hacer, por 2 razones. Tener el componente social, Por supuesto. tener el componente social, y tener lo otro, que estás atado al cumplimiento de un contrato. Correcto. Bueno, puede venir y saber que no quiero cumplir. El Petropar corre el riesgo de llevar esto a una demanda, el Estado puede salir perdiendo lejos, ¿verdad? Pero sí hay que buscarle una solución, ¿verdad? O sea, una salida a este monstruo de 7 cabezas que te deja el gobierno de Marito. Pues el facto de alguien, pues no tiene sentido. 28 millones de dólares no contemplaron en la cuestión ambiental del desecho. Y eso va a costar otra vez a esos 29 millones de dólares, 3,5 más que tiene que pagar. Entonces quiere decir que hoy Petropar le tiene que dar a esta empresa, que ahora es la empresa de Pettengill, porque esta empresa Acer, los Palumbo le cede a los Pettengill, que a mí me dijeron que Marito le pidió a Pettengill desesperadamente que le dé una mano, dibujaron ahí una cuestión medio rara y le dieron la cesión de este contrato y tenés que pagar 23,3 millones de dólares. Tenemos que hacer una pausa cortita. Qué bárbaro. Esto no... Alguien hizo un negocio, yo no sé si la Zamudio, esta señora que estaba ahí. A mí me dijeron que ella fue la que armó esto en un momento para tranquilizar a la asociación de cañeros, pues parece que se estaban manifestando, le dijo, le vamos a solucionar su problema. Y después aprovecharon, inflaron esto, sobrefacturaron por donde se lo mire y ahora vos heredaste esto. Mirá la responsabilidad que tenés. $1 que pagues sin que se justifique. Usted puede terminar preso, en serio. No, definitivamente. Con este tema. Pues vamos a hablar todavía, tenemos otro informe sobre este tema. Pausa, ya venimos. ¿Funcionará el nuevo tren de Molienda? No previeron materia prima ni tratamiento de efluentes. La viabilidad del proyecto de inversión del tren de Molienda de Petropar, exclusivamente de caña de azúcar, se encuentra seriamente comprometida ya que no previó aspectos claves para el funcionamiento de la planta alcoholera ubicada en Mauricio José Troche, tales como la disponibilidad de la materia prima y el sistema de tratamiento de los efluentes. Uno de los principales puntos que se dejó de lado en el proyecto del gobierno anterior es garantizar la provisión de la materia prima una vez que esté en funcionamiento el nuevo tren de Molienda de Petropar. Se desconoce si efectivamente los cañeros del Guairá están en condiciones de proveer la cantidad de caña de azúcar que se necesita para la ampliación de la planta de Mauricio José Troche. Actualmente, para que funcione esta alcoholera, necesita 20.000 toneladas de caña de azúcar y hoy los cañeros ni siquiera pueden proveer esa cantidad a la petrolera estatal. Con la ampliación de la planta de Troche va a producir 2 veces más, con lo cual la provisión debe trepar a las 60.000 toneladas de caña. No existen garantías de que haya esa disponibilidad en el área, teniendo en cuenta de que la cantidad de hectáreas plantadas no tuvo un aumento en los últimos años, principalmente por la falta de inversión de parte de los productores. Además, se hace cada vez más difícil obtener mano de obra de los llamados peladores para la cosecha. El promedio anual de caña de azúcar es de 45 toneladas hectárea, mientras que otras alcoholeras trabajan entre 90 a 120 toneladas hectárea, según datos recabados
agravados, la calidad de la caña de azúcar proveída a la planta de la zona no alcanza los estándares de calidad de los ingenios privados en vista que los mismos tienen sus propias plantaciones. A lo anterior se suma que el proyecto original del gobierno anterior no presupuestó una planta de efluentes cero. Con este nuevo tren de molienda se estará generando 3 millones de litros al día de vinaza, un desecho tóxico que triplica lo que actualmente se genera y compromete los cauces hídricos de la zona. Actualmente se cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que envía al cauce hídrico la vinaza tratada con sus valores de demanda química de oxígeno dentro de los parámetros regulados por el Ministerio del Ambiente. El proyecto debe estar listo a finales del año, pero sin una buena planta de tratamiento de efluentes no podrá operar, porque de lo contrario necesariamente el desperdicio tendrá que tirarse a los cauces hídricos, lo cual generará un tremendo daño al medio ambiente. De acuerdo con las estimaciones, esta planta de tratamientos cuesta 3,5 millones de dólares, es decir, el elefante blanco de Marito terminará costando 31,5 millones de dólares al agregarle este extra no previsto en el proyecto inicial, que de momento cuesta 28 millones de dólares. Las preguntas que surgen ahora son: ¿qué hará el nuevo presidente de Petropar con este proyecto para no quedar pegado? ¿Podrán los cañeros abastecer la demanda todo el año? ¿Seguirán contaminando los cauces hídricos? ¿Pueden abortar el proyecto y pedir cárcel para los responsables del alevoso fato? Bueno, seguimos con este tema. Me dicen acá, saludos a Rochi Mendoza, Ingeniería Ambiental es una capa, dice acá un colega suyo, un ingeniero agrónomo. Después un saludo a Eddie, dice acá Gustavo, acá el mensaje, a ver, si es pues tengo varios mensajes. Dice, ¿le puedes plantear al presidente de Petropar la relación costo-beneficio? ¿Se podría plantear suspender la obra y no pagar el remanente, considerando todo lo que está explicando? Y más el informe de la Contraloría, ¿por qué seguir? Preguntan acá. Y después también acá dice para la ingeniera, y cuando tiran al río estos desechos, los daños son enormes, sí. Miles de peces mueren. Totalmente. A ver, ¿por dónde empezamos, Eddie, para ir redondeando? La última pregunta, si te parece. Sí. La última pregunta sí. del que te pidió el mensaje, ¿verdad? Yo, definitivamente, nosotros vamos a tener que reanalizar todo, ¿sí? Vamos a sentarnos con los involucrados, incluso con los proveedores, a ver, digamos, qué argumentos hay también con respecto a esto que está saliendo, incluso del informe de la Contraloría, que yo no puedo soslayar, ¿verdad? Entonces, dejar sin efecto, no sé si es el mejor, o sea, porque aparte dijimos, o sea, esto va a traer también un beneficio social siempre y cuando la caña llegue, y los amigos de la asociación, ¿sí?, de cañeros, que son gente laburadora, gente que está generando, cada cañero tiene 25 personas atrás trabajando, o sea, estamos hablando, digamos, de una importante cantidad de personas y familias. Entonces, este tema de la ampliación de molienda es algo que nosotros ya 5 años atrás nos propusimos, ¿verdad? No es un tema, o sea, conceptualmente no es un tema errado. Ahora, como decís vos. Sí, pero una ampliación, claro, con proyecciones, exacto, reales. Claro, exacto. Primero la ampliación, primero era la problemática de la entresafra, que acá no se tuvo, sí, en cuenta. ¿Sí? ¿Qué hace cuando no hay caña? ¿Verdad? Lo segundo, a valores de mercado, que eso aparentemente es uno de los principales issues que se está considerando en el informe de Contraloría, que a mí me lleva definitivamente, y es contundente el informe que me pusiste a mí, qué voy a hacer, y me tengo que sentar, porque en la medida en que yo pague algo sin tener una conclusión, y a todos los involucrados, digamos, incluso organismos de control, aceptando lo que vamos a hacer, voy a tener problemas. Y los últimos dos temas, la caña, tiene que haber un compromiso social, tiene que haber un compromiso de los cañeros de la entrega de esa caña, para que esa molienda pueda hacerse en más de 3 meses, por lo menos, y no tengamos que pagar a mitad de sabra la máquina. Y el tema afluente, que es un tema, para mí el más grave de todos. O sea, si bien la sobrefacturación es importante, sí, el tema ambiental es lo que yo no puedo concebir que no se haya previsto en el alcance. Contemplado, ¿verdad? Sí. ¿Hay otra alternativa
que se puede plantear, ya que presentaron un proyecto, no sé si Petropar me parece todavía no aprobó, para el tema de los residuos. ¿Hay otra alternativa que no sea tirar al río? Sí, de hecho que para eso existen las plantas de tratamiento, ¿verdad? Que es para, como expliqué anteriormente, llegar a un nivel óptimo el efluente industrial, y eso se puede usar para otros fines, mismo para una recirculación dentro de la planta, para un regadío, uso en regadío. Y respondiendo a la pregunta que hicieron sobre la mortandad de peces, sí, son casos que incluso a años anteriores tuvimos, y es cualquier tipo de residuo industrial que es arrojado sin un tratamiento adecuado a un cauce hídrico genera daños hasta irreversibles dentro de la biodiversidad de ese cauce. Y también tenemos que tener en cuenta que cerca de ahí hay una toma de agua para una comunidad, ¿verdad? Entonces nosotros como ministerio tenemos que exigir esas medidas necesariamente para que no se vea afectado. Hablamos mucho de lo que es lo social, y lo social también es eso, ¿verdad? Es la calidad de vida, la calidad de recursos que uno le da. Entonces, también es importante, aparte de lo que es la biodiversidad, también la parte social, porque es un río, es un cauce hídrico importante en la zona de la cual se abastece para consumo humano, para consumo de animales y otros usos. Acá me dice, por supuesto no voy a decir su nombre, un empresario que está vinculado al tema, al rubro caña, me dice, hay un banco de plaza que le dio un préstamo a 8A Petengil para esta obra, cerca de 10 millones de dólares, sí. Dice, a ver, y preguntarle a Eddie, a ver, 10 millones de dólares pide Petengil, 8A. Exactamente, si revisamos en archivos, Cintia, hace 2 años, exactamente esta planta, así como se diseñó, cuesta 10 millones de dólares. Si es real así, y confío en mi fuente de que esta empresa recurrió a un banco de plaza para solicitar esos 10 millones de dólares, es porque esto cuesta 10 millones de dólares. El resto ya. Y aparte tener el componente técnico de lo que dice el informe de la Contraloría General de la República. Esto es gravísimo, Eddie. Acá yo digo, me hago responsable, la garantía que tenemos acá, yo te conozco hace 30 años, sé de tu capacidad, de tu honestidad, hemos ponderado tu gestión en la administración anterior al frente de Petropar. La única garantía que tenemos hoy es que vos estás al frente de Petropar. Y yo estoy seguro, y espero no equivocarme, estoy seguro que vos no vas a pagar $1 de más si es que no corresponde pagarle a esta empresa. Tenés acá el informe de Contraloría, tenés el informe de empresas brasileñas que te dicen exactamente la misma planta, yo te monto, cuesta 10 millones de dólares. Y resulta que nosotros vamos a pagar 32,5, imagínate, 23,5 millones de dólares puede estar sobrefacturado esto. Por eso te digo, este es un fato de Marito. No sé si le dio primero a los Palumbo, después le cedieron a los Petengil, que yo supongo esto, con este informe de Contraloría, tiene que ir a la Fiscalía, tiene que investigar. Cierto es que vos no podés parar porque tenés el problema social de esta asociación de cañeros que te van a decir, te van a hacer una manifestación, se van a ir frente a tu casa, van a armar, tremendo lío van a armar los cañeros, porque ellos están con muchísima expectativa del funcionamiento de esta planta de Troche. Sí, tal cual. Y con respecto a lo que primero dijiste, no vamos a hacer nosotros, digamos, nada que esté fuera de lugar, ni tampoco nos vamos a apurar, digamos, en hacer desembolsos que no estamos seguros que lo vayamos a hacer, ¿verdad? Insisto, o sea, y gracias por las consideraciones, Jorge, porque la ciudadanía tiene que estar tranquila. Nosotros vinimos a Petropar porque el presidente nos pidió a nosotros que beneficiemos el bolsillo de la gente. Imagínate cómo vamos a beneficiar el bolsillo de la gente si entramos con sobrecostos innecesarios, ¿verdad? Este es un proyecto, para recordarle un poco a la gente también, que tenía que haber terminado hace un año atrás o más. Entonces, este proyecto estaba contemplado pagarse todo antes que el nuevo gobierno entre. Claro. Entonces, digo, en el medio
aparentemente hubo algún problema financiero más que nada. Entonces ocurrió esto, donde llegamos nosotros y nos estamos encontrando con estas situaciones y este informe de Contraloría que es contundente, ¿verdad? Un mensaje para la ciudadanía: nosotros no vamos a desembolsar nada que no estemos seguros, nosotros vamos a investigar. No significa que nosotros tengamos ya hoy la confirmación, insisto, la semana que viene vamos a estar yendo con un equipo al Brasil, no yo, no un equipo técnico al Brasil, para que me confirmen qué es lo que, digamos, está construido y qué valor tiene aproximadamente esto. Entonces, probablemente nos sentaremos con los involucrados, probablemente nos sentaremos con... por suerte la empresa que está, por lo menos, tiene muy buena reputación a nivel nacional, entonces yo creo que puede haber solución a partir de ahí, pero nosotros no vamos a pagar si es que esto, digamos, tiene contradicciones o tiene, digamos, observaciones importantes por parte, por ejemplo, de la Contraloría. El presidente Peña, ¿qué te dijo? ¿Está al tanto de esto, Eddie? Está al tanto de que este es un proyecto que el presidente de la República anterior estaba encima. Eso, digamos, de alguna manera, yo también le comenté eso, porque esa es la información que yo recibí. Y bueno, te digo, es lo mismo. Nosotros entendemos que este proyecto se tenía que haber terminado antes y esta plata, hoy vamos a estar hablando de que esa plata se desembolsó ya. Y nosotros íbamos a estar encontrando con la situación ya de que no estaba toda la caña que tenía que estar, de que la molienda se terminaba 3 meses antes que termine la zafra. Y que estamos contaminando el río. Y que íbamos a estar con un riesgo terrible de contaminación, ¿verdad? Entonces, yo creo que finalmente, dentro de todo el vaso está medio lleno, no medio vacío, porque estamos hoy ante la posibilidad, porque todavía no se terminó, esta obra todavía no se terminó. Esta obra, en teoría, se estaría terminando en diciembre de este año, pero nosotros hoy tenemos que saber qué hacer digamos, con el avance y con las certificaciones que nos están llegando de la obra, ¿verdad? Por último, ingeniera, a ver, ¿ustedes le pueden plantear a esta empresa, busquen otra alternativa que no sea las piletas, darle oxígeno a eso y tirar al río? ¿Le pueden plantear eso? Claro, se dan... durante el proceso de evaluación de todos los proyectos ingresan al ministerio y este proyecto no es la excepción, es más, hay un compromiso también desde el gobierno para buscar un desarrollo que sea sostenible, amigable, y que podamos producir más, pero que sea amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, sí, desde todas las direcciones temáticas del Ministerio del Ambiente se dan dictámenes técnicos y recomendaciones técnicas, ¿verdad? Y eso requiere también tener una aprobación previo al funcionamiento. Bueno, vamos a hacerle seguimiento a esto, Eddie, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué es lo que corresponde, verdad? Porque también yo digo, porque nosotros hace 2 años ya habíamos denunciado esto y después de ver el informe de Contraloría, después de estas observaciones que vos hiciste, con más razón, ¿verdad? Merita hacerle el seguimiento a este caso en particular. ¿Qué me preguntas ya saliendo del tema, verdad? Aprovechando tu gentileza y tenemos todavía 2 minutos. Me pidieron que te haga esta consulta. ¿Podrías preguntarle a Eddie cuánto está pagando Petropar el costo del flete, ese por metros cúbicos, y qué empresas navieras le hacen el transporte? Petropar podría alquilar su tancaje 300 metros cúbicos a las privadas. ¿Es posible eso? ¿Se puede bajar el precio del flete? Nosotros estamos a las puertas de una nueva licitación. Hoy estamos pagando entre 48 y 49 dólares el metro cúbico. ¿Por qué digo entre? Porque eso tiene un factor de ajuste funcional al precio del gasoil. Y estamos hoy principalmente con la empresa Panchita, ¿sí? Línea Panchita G. Nosotros esperamos que la próxima licitación, digamos, haya más competencia, haya, digamos, varios oferentes entrando y que ese precio baje bastante. Acá es clave, me parece a mí, el informe que hizo la Contraloría General de la República, el trabajo que hizo Camilo Benítez para entender un poco y dar eso les sirve también a ustedes, ¿verdad? Para hacer esa revisión que vos estás planteando, ¿verdad? Sí. O sea, tener un informe del ente contralor, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es clave y hay una expectativa tremenda en qué es lo que se va a hacer acá. Porque esto, por donde lo mires, es un fatazo del gobierno anterior. Por donde lo mires, no hay manera de justificar este sobrecosto y después lo que dejaron de lado al no prever el tema de los desechos, ¿verdad? Claro, se tomó en conclusión, digamos, un tema
genuino, que era la problemática de que se necesitaba mayor capacidad de molienda, para que así también darle mayor trabajo y, digamos, mayor calidad de vida a toda la población cañera de la zona, haciendo ampliación de hectáreas, mejorando el rendimiento, pero nos encontramos con un proyecto con observaciones de organismos de control sobre el valor total, que no prevé realmente cómo va a llegar la caña, no hay compromisos digamos, obtenidos de la presa con sus cañeros censados todavía. Y después el tema ambiental, que yo insisto que para mí es lo más grave que no se haya previsto ya en el alcance de este proyecto. Bueno, Eddie, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Jorge, para terminar nomás también, comentar que yo le iba a pedir a mi director de comunicaciones, que me está viendo ahora, que quitemos una gacetilla de prensa informando el avance de este proyecto de manera periódica, ¿verdad? Porque este no es un tema menor. Yo creo que mucha gente está expectante, porque ¿qué pasa? Este dinero, en vez de ir a eso, podría ir, por ejemplo, a, digamos, a lo que genere realmente una mayor reducción de precios de los combustibles. Entonces, claro, que es finalmente para lo que estamos nosotros, ¿verdad? Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Estamos a las órdenes. Hacemos una pausa. A la vuelta, ex senador expone caso de fiscal sancionado por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Lindo caso, con todos los elementos y trae una batería de pruebas. El ex senador Jorge Oviedo Mato, el escribano, va a estar con nosotros. Ya venimos. Escribano Jorge Oviedo Mato, ¿cómo le va? Todo bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué caso sonado, polémico, ya de la fiscal? ¿Ella le separaron del cargo, jurado de enjuiciamiento o sanción? No, todavía. ¿Qué es lo que dispuso el jurado de enjuiciamiento de magistrado? Enjuiciamiento con suspensión. Con suspensión. Sin goce de sueldo, sí, a pedido del ministro Garay Zucolillo, pero el jurado tiene un procedimiento de que tienen que firmar el acta a los miembros, remitir a la corte dar entrada en el orden del día y decidir si la suspenden o no. Quiero arrancar de ahí después para entrar en el detalle. ¿Por qué se había dicho que esa fue una decisión de un sector político, tu influencia con el cartismo? Pero porque yo estaba mirando ahora, por unanimidad fue. Esta decisión del jurado, fue por unanimidad. Y bueno, si fue por decisión del cartismo, quiere decir que Quique Coronahueter es cartista. Pacielo, que está en la otra lista contraria a la que presenta Honor Colorado, es cartista. Garay Zucolillo es cartista. El ministro también de extracción liberal es cartista. No, acá realmente, y visto, justamente me puso contento el espíritu democrático del equipo de Cartes, porque estuvo en un canal de ustedes acá, Casey Jiménez, estuvo en el programa de Héctor Alegre. Entonces, ¿qué cartismo van a hablar que está detrás del tema? Le dio una oportunidad acá en el canal, incluso antes de escucharme a mí. No me enojo, al contrario, estoy contento. Eso demuestra el espíritu democrático de esta cadena de televisión, esta cadena periodística, pero realmente es una vergüenza que esta señora siga siendo fiscala, porque ella habla y miente, y cuando se calla también miente. Ella miente a todo el mundo, se fue a mentir en fiscalía cuando se inició este proceso, mintió en el tribunal y ahora le mintió a la gente del jurado. ¿Cómo demostrás esa mentira, escribano? Con documentos, no como su abogado que se fue a sentarse en un programa que yo no sé de dónde ha de tener su título universitario, ha de ser una de esas universidades de garage para ir a decir las barbaridades que se fueron a decir y que ellos mismos se desnudaron. Pero antes que eso, Jorge, yo quiero agradecerle a todas las personas que me llamaron a dar una vez más su apoyo, que creen en mi persona, gente de Misiones, de todos los lugares del país, porque ven mucho tu programa. Y yo te puedo citar todas las mentiras si me permitís. Sí, claro. Por ejemplo, dicen de que el jurado no puede tratar el enjuiciamiento de esta fiscala porque mi caso aún sigue pendiente de resolución de la Corte.
falso de toda falsedad. Yo fui absuelto en primera instancia por unanimidad y se confirmó esa sentencia en la Cámara. O sea, eso quedó firme y ejecutoriado. Un alumno de primer curso de Derecho sabe lo que dice el artículo 127. Las resoluciones judiciales quedarán firmes sin necesidad de declaración alguna cuando ya no sean impugnables. Y yo no sé en la cabeza de quién puede entrar de que yo voy a ir a impugnar ante la Corte mi absolución. Yo no puedo impugnar a lo que me favorece. Quedó firme y ejecutoriado. Ellos hablan de que hay una inconstitucionalidad que presentaron Carmelo Caballero. Bueno, pues eso sirve para ellos. Eso no me afecta a mí, porque yo fui absuelto. Yo fui el único que fui absuelto en primera instancia y se confirmó en segunda instancia. Y podía apelar, Fiscalía no apeló y quedó firme y ejecutoriado. Una de las mentiras que se fueron a decir en el jurado. Tienen dos versiones, no sé de cuál quería hablar. ¿De cuál de las dos versiones del audio? La primera versión es cuando dicen de que yo le envié un audio de este teléfono, que funciona, 0984-593-555. Alguien llama y va a sonar. Esto funciona. No, Digo, funciona, funciona, acá está. Puede llamarme, vamos a atender. Cuando Tigo se le informa y envía el informe a Fiscalía, dice que técnicamente es imposible que yo le haya enviado un WhatsApp de este teléfono. Y Tigo y todas las empresas telefónicas tienen la capacidad, había sido, yo me entero ahora, de que cuando vos sacás el SIM card o el chip, ellos automáticamente saben en qué teléfono metiste, en qué segundo. Sí. Tigo informó que yo nunca cambié el SIM card de este teléfono y este teléfono no aguanta el sistema de WhatsApp, o sea, mensajería. Entonces ella, cuando se da cuenta que se le desmorona la primera versión, aparece con la segunda mentira. Dice que en octubre, final de octubre y principio de noviembre de 2017, le envía a un señor Acereto, hoy finado, el muchacho ya fallecido, le envía a mi oficina para que yo corrija un recurso de amparo para suspender las elecciones de la Facultad de Derecho. Ella no se dio cuenta que dijo final de octubre, principio de noviembre, y las elecciones de Derecho se hicieron el 6 de octubre. O sea, ella me envió un recurso de amparo para suspender algo que ya se había realizado. Ella miente y se entreviera con todo. Bueno, supuestamente esa persona se fue junto a mí, un desconocido, llegó a mi oficina, me dijo, este sobre con un recurso de amparo le envía a la fiscal Casey Jiménez, quiere que usted corrija. Y antes de retirarse, el finado Acereto dice que me pregunta, senador, ¿no le quiere enviar un mensaje a la fiscala? Y yo le digo a Acereto, un desconocido que vino a mi oficina, le digo, sí, grabame un poco en tu teléfono. En el teléfono de Acereto. Le digo, yo grabame y yo le envío el famoso audio ese trucado que hice amanecer en el banco. O sea, yo tonto a un extraño en un teléfono ajeno le envío. Bueno, ¿qué pasó? Se va al jurado en estos días ella con el papá del finado Acereto. Y el papá del finado Acereto pensó o no le enseñaron bien, y yo le pido a él que averigüe bien todo. Dice, oye, Mato va a tener una estigma de por vida, porque él dijo que mi hijo se fue junto a él, y mi hijo nunca se fue junto a él, dice. Él mismo se fue a desarmar la segunda mentira de Casey y su equipo. Y entonces, ¿qué hacen? En plena declaración de Acereto, está el material. Si es que tienen, está el material. Le saca el abogado de Casey el micrófono a Acereto. ¿Tenés eso, Cintia? Y dice, no, lo que quiso decir Acereto es que sí se fue su hijo a entregar el sobre. O sea, el señor acababa de decir que su hijo nunca se fue junto a mí, y el abogado, no sé si el abogado o el hijo de Casey que estaba ahí a su lado, estira el micrófono y él dice, no, lo que quiso decir, o sea, él lee la mente de Acereto. Yo aprovecho para decirle al señor Acereto, a quien considero un señor serio, un señor respetable, que se muna de los elementos y se va a dar cuenta que fue Casey la que se fue a decir por su hijo de que él se fue a mi oficina. Yo jamás dije que Acereto se fue a mi oficina. Y fue Casey la que se fue a mentir en el juicio oral. Y el tribunal le pregunta a Casey, le dice, decime una cosa, le preguntan los miembros del tribunal, ¿y por qué usted no informó lo de Acereto? No me pareció relevante, dice ella. Imagínate vos. Y le dice, ¿dónde está Acereto? No, ya murió él, dice. Ella dice en su declaración, y yo no puedo mentir porque eso está todo grabado en TV Judicial, dice, ya murió Acereto. Y le aclaro a los miembros del tribunal de que antes de morir se le robó a Acereto su celular.
O sea, a ni oípe ni pejecati le hacer esto celular porque coñe monda antes o mano. O sea, ella cerró todas las compuertas para que no se busque el celular de hacer esto. Le mintió nuevamente al jurado. O sea, las dos versiones se le desarmaron. La del celular, yo no le pude haber enviado WhatsApp nunca a este teléfono. Y ahora el propio papá de Acereto, el finado, viene y dice en el jurado que nunca se fue a tu mi oficina. hijo nunca se fue a la oficina de este señor. Y él se enojó conmigo porque pensó que yo dije eso. No se dio cuenta que la persona que le llevó como abogado fue la que había dicho eso por su finado hijo. Bueno, ella miente en el jurado y dice, prescribió, dice el abogado Villalba, dice, ya prescribió, él no podía más presentar ninguna denuncia ante el jurado porque ya pasaron los 2 años. Miente nuevamente, porque yo puedo presentar la denuncia una vez que quede firme mi sentencia. ¿Cómo yo en primera instancia voy a ir a denunciarle ya ante el jurado si todavía no tengo la resolución de la Cámara? ¿Qué pasa si yo en primera instancia soy absuelto y la Cámara anula mi absolución? ¿Cómo yo me le voy a denunciar en el jurado? Yo esperé tener firme ejecutoriado en ambas instancias, en primera y en segunda instancia, y a partir de ahí corre los 2 años. Eso va a cumplirse los 2 años recién el 23 de noviembre del 2023. O sea, falta todavía 2 meses para que... Y ellos dicen que eso ya venció porque ya pasó los 2 años. Porque se basan en mentiras, porque no revisan los documentos, porque no se munen de los documentos, porque mienten y cada vez se están enredando más con sus mentiras. Después dice ella, yo no tengo ningún caso en fiscalía. Miente. Ya se intentó abrirle la investigación, acá está, y ella está chicaneando. Porque hay veces que algunos medios dicen chicanea. Y cuando conviene a la gente que es de su agrado dicen no, están usando los resortes legales que están estipulados en el Código Procesal Penal. Y yo le doy el beneficio a Casey de que está usando los resortes legales para dilatar su agonía. Porque ella se va a tener que someter a esta investigación. ¿Por qué? Porque hay una resolución del tribunal que dice, aparte de absolver de reproche y pena al acusado Jorge Antonio Oviedo Mato, dice en el artículo 14, en el numeral 14, dice disponer la remisión de los antecedentes al Ministerio Público de la sentencia y el acta de juicio de los testigos Casey Jiménez y Fermín Bogado por existir indicios de falso testimonio una vez firme y ejecutoriado este veredicto. Estos son documentos, no lo que dice Juan Villalba, no lo que dice Casey y no lo que le utilizan a decir al pobre Acereto que se fue a decir la verdad, cometió un sincericidio y le enterró su segunda versión. A ver, tenés un poco eso que dijo Acereto, para mostrarnos más, a ver esto que está diciendo el escribano Jorge Oviedo Mato. Ponen, por favor. Señores miembros del jurado, mi nombre es Rodolfo Manuel Acereto, 43 años como abogado profesional. Estoy presente en esta causa que no ocurrieron. Como bien lo manifestaron los anteriores abogados, resulta inadmisible e incomprensible para el razonamiento humano pretender llevar adelante este juicio con toda la falencia cometida por la Fiscalía. No solamente falencias, con los agravios innecesarios y los perjuicios, inclusive contra mi familia. Mi hijo tenía cáncer. Hasta ahí, ¿verdad? O sea, y seguí nomás. Yo te dije para... ¿Cuánto dura? Seguí nomás. Falta poquito. Estuve con la doctora Fernanda, que también fue jueza en aquel entonces. Y me dice, tu hijo está enfermo, muy grave. Yo vivo a cuadra del Poder Judicial. Con total irresponsabilidad el involucrado en que supuestamente había llevado un sobre a un tal Oviedo Mato. Dolió bastante, ya que no se ajusta a la verdad. Una mentira más, grave por lo menos. Este hombre llevará en su conciencia el estigma de haber acusado a un inocente que no podía defenderse.
estando su madre, como todos sus hermanos y mi persona, en un momento muy difícil, y la televisión y los medios de prensa en general divulgando su nombre y fotografía de los aceretos que habían participado en un supuesto hecho doloso del cual ni siquiera pudo haber tenido conocimiento, ya que 8 meses en cama, más 10 meses de internación, le impedía inmovilizarse. Y también digo más, la doctora Casey, en aquel entonces en pareja con mi hijo, no se despegaba. El doctor Acereto lo que quiere referir, presidente, es que le metieron a su hijo en esto y él sí había llevado el sobre, pero le trataron con falta de respeto, presidente. Acá está la imagen del doctor Acereto, detrás, el hijo del doctor Acereto, quien fue el que recibió el sobre, presidente. El doctor está confundiendo, considera que, o sea, está molesto por la forma en que se refirieron hacia él, en los términos que se hablaron que se revivió el muerto. El doctor Acereto quiere referir justamente eso, la forma en que le faltaron al respeto a su hijo, la forma de decir revivir el muerto. Eso es lo que el doctor está queriendo. Pues es increíble cómo vos le llevas a un testigo y al final decir en realidad lo que el testigo quiere decir. ¿Por qué vos no le llevas al testigo si vos no me vas a explicar otra vez? Digo por el abogado que tomó intervención. Y porque él tiene la capacidad de leer la mente de Acereto, evidentemente. Es un clarividente este muchacho. Están todos confabulados y se le está enredando cada vez más la mentira. Vuelvo a repetirte, ella dice de que no tiene ninguna investigación, le dijo al jurado, acá está, le recusó a la fiscal adjunta, le recusó ya a 2 fiscales. Ella está dilatando para que se le investigue. Claro, porque cuando se le investigue, se va a demostrar que mintió de pe a pa. Ella mintió desde el inicio hasta el final. Ella dijo una versión y aclaró bien cuando se fue a declarar ante el tribunal de sentencia. Dijo, miren que lo que vale en el juicio es lo que uno declara acá en el juicio oral. O sea que lo que ella dijo cuando me denunció no valía. Claro, porque iba a cambiar de versión. Primero dijo que yo le envié y después que apareció Acereto. Entonces, ellos se siguen enredando. Ellos hablan de que la causa mía no está todavía firme ejecutoriada. Yo le digo que sí, ya está firme ejecutoriada. Y pedimos un informe a la Corte. Y ya se le informó al actuario Carlos Bollino, acá está, de que Oviedo Mato no tiene ningún recurso. Pues es infantil pensar de que una persona es absuelta en ambas instancias y te vas a ir a oponer una inconstitucionalidad. ¿Para qué? Si vos ya estás absuelto, vas a decir, no quiero que me absuelvan. Presento un recurso de inconstitucionalidad porque no quiero. O sea, es una locura lo que se van a decir esta gente. Y se van a mentir incluso ya ahora en el jurado, porque ella pidió ser oída, así como yo pedí ser oído, ella pidió ser oída y lo que ella menos hizo fue hablar. Le hizo hablar a todo el mundo, a Dios gracias, Acereto dijo la verdad y le enterró su segunda versión. Ella dijo que su teléfono recalentaba, que metía en un congelador para poder usar. Ahora ya cambió la versión, ahora dice que no era en un congelador, era frente al aire acondicionado nomás que ella ponía. Y ahora ya apareció el celular. Me encanta. Ojalá que presente durante el proceso investigativo una vez que la fiscalía le impute. Porque yo quiero que se le impute. A mí me imputaron. ¿Por qué? Porque los fiscales y los jueces dicen que la imputación no causa agravio. Yo digo que causa agravio. Te deja un estigma de por vida. Y bueno, ya que ellos dicen que no causa agravio, que le imputen a ella y a su cómplice Fermín. A los dos le tienen que imputar y que le investiguen y van a encontrar todas las mentiras que montaron y yo perdí 2 veces el cargo. Yo renuncié. Ahora estamos en desigualdad de condiciones porque yo soy un ciudadano común y los dos son magistrados. Ella es fiscala y el otro es defensor público, que tiene un cargo de magistrado, o sea, se le considera magistrado. Entonces ellos como mínimo tienen que renunciar los dos a su cargo y vamos a estar en igualdad de condiciones, así como yo renuncié en aquella oportunidad, me escracharon, se iban a hacerme
las manifestaciones frente a mi casa, a romper los vidrios de mi camioneta, a tirar bombas, asustar a mi familia, a todo el mundo. Yo también tengo el derecho de ir a hacerle un scratch frente a su casa. No lo voy a hacer porque no es el sistema, para eso están las instituciones. No vamos a empezar con la patoteada como ellos hicieron en su momento para sacarnos a todo lo que no éramos, vamos a decir, funcionales al gobierno entrante de aquel entonces. Esa es la verdad, Jorge. Por eso yo hablaba de entre telones que tiene esto un trasfondo político. Para cerrar, Escribano, ¿tú te animás a hacer un careo con su abogado o con ella? ¿Te animás a hacer eso si eventualmente aceptan ellos? Para aclarar este tema. ¿O no Ningún problema. Ah, no tenés problema. Ningún problema. Ningún problema. Que vengan con documentos, que traigan el celular, ese que recalentaba y que metían en el congelador. Vamos a ver qué modelo es. Vamos a ver qué clase es. ¿Por qué te digo para acá? Me dicen, tendría que escuchar también la versión de la doctora Casey. Nosotros no tenemos ningún problema. Pues ya se escuchó. No, ya sé, pero digo nomás ahora cuando vos, estando vos presente. Por eso Cuando te pregunto si tendrías algún problema. De tu parte ya no hay problema. Que vengan, pero que nos traigan clarividentes. Si ellos traen gente que le deje cada uno tenga autonomía, porque veo que hay un clarividente que dice, no, Acereto lo que quiso decir es que sí se fue su hijo. O sea, pero que no tengo ningún problema, ningún inconveniente. ¿Vos solo estarías? Solo voy a venir. Solo, no voy a venir solo, voy a venir con la verdad y voy a venir con documentos. Voy a venir con documentos. Voy a venir, por ejemplo, con documentos que demuestran de que Fermín Bogado también está denunciado por cohecho, el cómplice de ella, está denunciado por cohecho hace más de 5 años. ¿Quién lo denunció? Un fiscal Itálico Rienzi. Acá está. Yo no hablo por hablar, estos son documentos. Está denunciado por coima. Por coima está denunciado Fermín Bogado. Itálico Rienzi es el fiscal que lo denunció. Está durmiendo en delito económico, ni fiscal designado no tiene para decir. Yo no sé quiénes son los padrinos de estos dos, de este dúo dinámico. Acá está. Y te cuento más, Jorge, cuando venga ella, si se anima a venir, voy a traer el audio donde ella habla con una abogada y le dice, ese dinero que se recibió para Fermín Bogado, ¿puedo decir palabras fuera de lugar? Porque voy a repetir lo que ella dijo. Sí, sí. En la puta vida fue para mí, dice. Yo hice gratis, totalmente gratis. O sea, ella misma le manda al frente a su amigo entrañable Fermín Bogado en un audio que le pasa a una abogada. Ese audio está en delito económico. Ese audio sí existe, no como el mío que fue trucado y que fue demostrado por 4 peritajes. Ahora aparece ella con un peritaje. Yo le quiero preguntar a ella, porque ella le dijo al tribunal, le quiso dar cátedra al tribunal de sentencia, le dijo, ustedes señores miembros saben que ningún peritaje no se puede hacer si no se tiene la versión original. Y bueno, ella nunca presentó su teléfono, ella tenía que presentar la versión original. Ahora ella dice que tiene un peritaje. ¿De dónde quitó? ¿En base a qué hizo? Ojalá que presente la versión original. Escribano, gracias por su tiempo. Gracias a vos por la oportunidad y espero que venga con su abogado, con Juan Villalba, que le voy a recomendar a Juan Villalba que lea el artículo 127 del Código Procesal Penal, que lea lo que dice y que lea lo que dice el 457. Si no leyó antes de recibirse de abogado, que lea ahora. Gracias, Escribano. Gracias a vos, Jorge. Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Bueno, nos vamos con este informe. Justito nos da el tiempo para presentar. Alemán acusado de estafar 21 millones de euros y lavar dinero en Paraguay. Operaba con el Banco Atlas de la familia Sucolillo. Nos vamos con este informe. Alemán acusado de estafar 21 millones de euros y lavar en Paraguay, operaba con el Banco Atlas. El Banco Atlas del grupo empresarial de la familia Sucolillo, al cual también pertenece el holding de medios ABC, Diario ABC, ABC TV y ABC Cardinal, aparece nuevamente vinculado a un caso de lavado de activos por un monto multimillonario que involucra a un ciudadano alemán de nombre Robin Malte Schneider. Este incluso habría utilizado el mismo modus operandi del ex titular de la Conmebol, Nicolás Leos, quien realizó millonarios depósitos en sus cuentas del Banco Atlas que luego eran utilizadas para inversiones inmobiliarias
inmobiliarias en la firma del mismo grupo empresarial, según denunció la propia matriz del fútbol sudamericano. A pedido de los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia, el martes 5 del corriente, el juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta que mantenía Schneider en el Banco Atlas hasta cubrir la suma de 165.773.269.216 guaraníes, unos 21 millones de euros. También decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos que serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico. Schneider, de 34 años, fue detenido el pasado lunes 4 en la zona de Villamorra, Asunción, tras el intercambio de información entre autoridades paraguayas y alemanas. El extranjero, sobre quien pesaba una orden de captura internacional, era buscado en su país como el supuesto responsable de una millonaria estafa en plena pandemia del COVID-19. Según las autoridades alemanas, Maltes Schneider defraudó a la Asociación de Médicos de Seguros de Enfermedad del estado de Baja Sajonia, facturando costos de pruebas de COVID-19 po Kattingen, las cuales finalmente no fueron realizadas. Se estiman unas 500.000 pruebas que fueron cobradas, pero no ejecutadas. Durante la audiencia realizada en el marco de la causa, los fiscales argumentaron el pedido de medidas cautelares, resaltando que Schneider cuenta con solicitud de extradición de Alemania por el fraude de 21.112.119 euros, y parte de este millonario monto habría lavado en Paraguay. Gracias a los frágiles controles antilavado en entidades financieras, apuntaron que se trataba del primer procedimiento de este tipo con una nación europea. El fiscal Cabrera solicitó aplicar las medidas cautelares reales sobre los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que pertenecerían a Robin Malte Schneider, quien habría defraudado a la Asociación de Medidas de Seguro de Salud Estatutario de Baja Sajonia en Hannover, Alemania, al facturar costos de prueba de antígeno que supuestamente habrían sido realizadas, pero que conforme a los otros elementos existen indicios de que nunca fueron llevadas a cabo, lo que habría ocasionado un perjuicio multimillonario. El pedido de captura del alemán es con intenciones de extradición a su país de origen. No obstante, el jefe de Interpol Paraguay, comisario Carlos Duré, aseguró que cuentan con suficientes elementos para iniciar una investigación por la comisión de hechos punibles en nuestro país. En el pedido de extradición se refiere a que el detenido habría ingresado parte de ese monto al Paraguay con el fin de realizar inversiones financieras e inmobiliarias. Ante el conocimiento de los hechos, la Fiscalía abrió una causa por la supuesta comisión del lavado de activo, y fruto de las diligencias realizadas se detectaron activos adquiridos en nuestro país. Se presume que el alemán realizó una serie de inversiones inmobiliarias en Paraguay con parte del dinero defraudado en su país. Tenemos sospechas muy relevantes sobre la inversión del capital indebido en Paraguay, resaltó el comisario. Los bienes fueron declarados sujetos a comiso por el juez Otazú, mientras que la defensa solicitó el rechazo de lo solicitado por la Fiscalía. Otros lavados de Atlas. Este nuevo caso de lavado se suma al que involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, quien fue investigado tras el escándalo mundial FIFA Gate. La propia Conmebol inició un proceso de investigación y la recuperación de parte del dinero que Leos desvió durante su administración. Se denunció que Leos hacía millonarios depósitos de dinero en el Banco Atlas. Incluso en una ocasión depositó $1 millón sin el más mínimo control sobre el origen de los fondos. De acuerdo con los datos analizados en 14 biblioratos que contienen datos, informaciones y documentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leos fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedimiento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había dicho que Nicolás Leos también compró centenas de inmuebles, grandes hectáreas en todo el país, con la plata de la casa matriz del fútbol sudamericano, pero que era Inmobiliaria del Este la que se encargaba de administrar, vendiendo como lotes en fracciones, creando urbanizaciones. Otros mega escándalos. El otro escándalo que salpicó al banco de la familia Sucolillo fue el conocido como mega lavado, por medio del cual habrían lavado más de $600 millones
dólares remesados irregularmente al extranjero. En esta causa, que data del 2010, fueron creadas varias empresas de maletín y a través del esquema ilícito movilizaban grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas como la piratería, el narcotráfico y el contrabando. El dinero de las ganancias se enviaba por remesas al extranjero a través de entidades bancarias como Regional, BBVA Paraguay y Banco Atlas, entre otras. También el Banco de los Sucolillo se vio involucrado con el narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, ya que realizó operaciones financieras con la empresa biocombustible brasilero Biobras, la cual estaba dirigida por un prestanombres de quien es considerado el principal inyector de dinero sucio del narcotráfico en Paraguay. El propio Banco Atlas llegó a confirmar que en el año 2015 otorgó un crédito por la suma de $6.421.857 a Biocombustible Brasilero S.A., cuyo presidente era Gilberto Suárez, quien en realidad resultó ser el tractorista del narcotraficante. La entidad bancaria habría omitido reportar dicha operación como sospechosa ante los organismos de control del lavado de dinero, al existir todos los componentes que hacían sospechar de la irregularidad, ya que un tractorista no tenía la forma de justificar el pago del crédito.